Hoy, ustedes saben que se ha generado un debate muy importante con relación a la calidad del contenido de los textos escolares que ha aprobado el Ministerio de Educación, el conflicto en que ha entrado, porque supuestamente tiene muchísimos errores que han sido identificados tanto por las editoras como por organizaciones educativas. Antes de eso, me gustaría hacerle, antes de entrar en el tema de la entrevista, que para esto hemos traído al presidente del Observatorio Dominicano de Educación, el Observatorio Educativo, que trae un documento muy completo sobre los errores que ha detectado en los libros de textos, que han sido objeto de muchísimos cuestionamientos. Pero antes, me gustaría hacer como un resumen de la situación que se ha venido dando en el tema del conflicto que hay entre la República Dominicana y Haití por la insistencia de sectores de Haití, porque el propio presidente de la República ha dicho que no es el gobierno haitiano. Sin embargo, el pasado viernes ustedes vieron que salió a relucir el jueves en la noche, viernes, un comunicado del Ministerio de Cultura de Haití defendiendo el derecho que tiene ese país a la construcción del canal. Independientemente de que, porque Haití es tierra de nadie, me parece que el gobierno dominicano no debe seguir creyendo en lo que dice Haití. Ay, no, mira, nosotros no estamos de acuerdo en que se construya, pero no tenemos el control, porque ya desde el gobierno haitiano salió un comunicado oficial apoyando la construcción de ese canal sobre el río Masacre. Entonces, el gobierno haitiano históricamente ha tenido ese comportamiento y el gobierno dominicano, especialmente el presidente Luis Abinader, no debería cometer el error de seguir diciendo que el gobierno, de lo que hay de gobierno, Ariel Henry y ese grupo, están ajenos a esto porque no es creíble. Cada vez que tenemos conflictos y cada vez todo el comportamiento de las autoridades haitianas históricamente ha sido que dice una cosa y luego hace otra. Usted lo ve que viene y lo abraza, pero es con un puñal, dándole puñalada por la espalda. Entonces no es correcto estar repitiendo que el gobierno haitiano está ajeno a eso. No sé sea cierto sea o no. Lo que ha sido una constante en el comportamiento del gobierno haitiano es que dice una cosa que luego no cumple y lo incumple con un nivel de descaro impresionante. Así que a nosotros no nos conviene, creo yo, seguir diciendo que ellos no saben nada, ayudándolo para que salgan con comunicados como hicieron el jueves del Ministerio de Cultura defendiendo la construcción del canal. Hoy el presidente Luis Abinader hizo ayer un discurso a la nación donde informó que la frontera dominicana seguirá cerrada, la frontera. Recordemos que esto no es solamente un flujo migratorio, es que Haití es nuestro segundo socio comercial y yo creo que el año pasado hubo 1.044 millones solamente en el comercio formal de dólares, 1.044 millones de dólares de intercambio comercial solo en el comercio formal. Según los especialistas de estos temas, los periodistas y economistas, comerciantes que le dan seguimiento al tema del intercambio, el flujo en la frontera, hay en la República Dominicana el 50%, o sea, el valor del 50% entonces de mercado informal. Es decir, que si usted suma lo que el año pasado hubo en el flujo del intercambio formal, que fueron 1.044 millones, entonces usted a eso le suma 500 millones y pico más, es decir, que son 1.500 millones de dólares y una semana de cierre es mucho. Ya ustedes han visto cómo algunos sectores, especialmente los productores de huevo, han advertido de una posible quiebra, pero allí se vende de todo, de manera formal y de manera informal. Por lo tanto, esta medida del gobierno tiene un alto componente económico y se agrava cuando el propio gobierno dominicano ha dicho que son empresarios que son sinvergüenzas, rateros, haitianos, pandilleros, los que están promoviendo la construcción de este canal. Entonces, si son personas ajenas a lo que hay allí de gobierno, a lo poco que hay de gobierno,
cuál es el sentido que tiene el cierre de la frontera. Cuando hay una afectación al comercio dominicano, especialmente para los habitantes de las zonas fronterizas de Dajabón, de Pedernales, donde está muy lejos del conflicto, y afectar la posibilidad de que la población haitiana pueda recibir los productos que compra con frecuencia, que es donde se alimenta. No tendría sentido porque a esos grupos que son tan malos no les importa lo que pase con sus compueblanos, están enfocados en su interés. Sí, el cierre de la frontera es para llamar la atención de la comunidad internacional, me parece viable. Sin embargo, vamos a ver cuál es la reacción, porque finalmente, en más de una ocasión, o ya históricamente, la comunidad internacional, esas potencias que se hacen llamar amigas de Haití, nunca le han dado la mano en nada y ven un problema que bueno, que haga lo que se pueda porque dicen muchísimas cosas, pero en los hechos no hacen nada. Habría que ver si es verdad que van a dar el brazo a torcer con esa presión que está haciendo el gobierno dominicano. A mí me parece que no. Yo creo que quizás algunos líderes de oposición, como Leonel Fernández, lo hemos escuchado, que dicen que este es un tema que debe llevarse a la OEA y a los organismos como la ONU para agotar vamos a decir, el camino diplomático y si no a un arbitraje internacional, porque la República Dominicana tiene un tratado del 1929 que establece cómo se va a administrar el agua y que sí dice que los dos países tienen derecho a beneficiarse de esta afluente, pero que ninguno podría canalizar. Es muy claro el tratado del 1929. Sin embargo, hay que decir que el gobierno ha sido muy ambiguo con este tema, con relación, porque salió un comunicado extraño de la Cancillería y el que no tiene nada que perder, eso fue en el 1921, en el 2021, que pasó en mayo del 2021 cuando este tema se debatió. Y aunque luego el gobierno dominicano rectificó y dijo, o sea, lo que tiene validez al día de hoy es el tratado del 1929. Sin embargo, hay que decir que el gobierno dominicano no ha sido del todo claro con esto. Este es un tema que nunca debió darse espacio a absolutamente nada y el hecho de que aparezcan siempre algunos tropezones en un camino en el que no debería haber este tipo de equivocación y de errores, pues nos debilita frente a un enemigo tan difícil, no porque sea más fuerte que nosotros. El problema con Haití es que no tiene nada que perder, que todo le da igual, que allí no hay nada. La que pierde es la República Dominicana en un conflicto. Si este nivel de conflictividad entre ambos países se extiende y se profundiza, la República Dominicana es la que pierde, porque nosotros sí tenemos que perder. Los haitianos no tienen nada que perder, ya no tienen absolutamente nada. Y sobre todo, esta comunidad, estos vecinos han demostrado que les importa muy poco lo que suceda con sus compueblanos, que les importa muy poco si su país es o no. Siempre se andan haciendo las víctimas y cada uno tiene su propio, de ese pedazo de tierra donde viven más de 10 millones de seres humanos, cada uno tiene un espacio y hace lo que le da la gana, pero allí no hay una idea de bienestar colectivo, nadie la tiene. Entonces, cuando usted tiene un enemigo así, tiene que caminar con el debido cuidado, porque usted es el que tiene que perder. Cuanto más evita, mejor, ante el que no tiene nada que perder. Así que yo creo el presidente Luis Abinader, ustedes saben que tiene la semanal, es decir, Luis Abinader semanal. Lo ha hecho hoy en un hotel de Nueva York, donde el presidente se fue hoy. Estaba previsto que viajara ayer, pero lo pospuso porque prefirió anoche dar un discurso a la nación para informar directamente cómo va este conflicto con Haití y las medidas que ha tomado el gobierno y la necesidad de él hacer este viaje a la cumbre de la ONU, porque es un escenario que el gobierno dominicano evidentemente no puede desaprovechar, y muy correcto por parte del presidente Luis Abinader de ir a esta cumbre, porque allí puede establecer contactos diplomáticos, hacer diligencias por la gran cantidad de gobiernos y presidentes
de todas partes del mundo que se dan cita, entonces es un escenario inigualable que no debe ser desaprovechado por el gobierno dominicano en sus gestiones buscando la vía diplomática para resolver este conflicto. Estaba muy bien por el presidente Luis Abinader haber acudido a la cumbre. Hay que decir también que el presidente, no sé si ya terminó, pero estaba en curso, su rueda de prensa de los lunes la hizo en Nueva York y allí hubo un intercambio de preguntas, hay preguntas muy interesantes. Me pareció interesante alguien que le cuestionó que cómo es que si él mismo admite que no es el gobierno el que está construyendo el canal, cómo entonces a través de los mecanismos de presión que está haciendo aquí va a lograr que el gobierno detenga esta construcción. Parece un poco contradictorio, pero sería bueno escuchar la lógica del presidente Luis Abinader para tomar esta medida. No es correcto hacer descalificaciones y decir que no sabe lo que está haciendo porque no es así. El presidente de la República ha demostrado en distintos escenarios, en distintas circunstancias de crisis, que tiene una inmensa capacidad para manejar y administrar las diferentes situaciones fuera de la agenda que se han presentado, y nuestro país sigue aquí, no estamos colapsados en un tiempo de tantas situaciones de conflictividad de toda naturaleza que han caracterizado la gestión del presidente Luis Abinader. Así que vamos a seguir dándole seguimiento a este tema y cómo va a evolucionar y cuál será el comportamiento de la comunidad internacional, del gobierno haitiano, de los sectores que allí confluyen ante las presiones que está haciendo la República Dominicana para que se respete el acuerdo de paz que se firmó en el 1929 con relación a la administración y el uso de las aguas del río Masacre. Vamos a conversar ahora sí con Juan Valdés, que es el director del Observatorio Nacional de Educación, sobre las fallas que ha detectado la comunidad educativa que ha denunciado los errores en los libros de texto. La respuesta del ministro de Educación, Ángel Hernández, a estos cuestionamientos sobre la calidad y los errores procedimentales y conceptuales que afirma este sector que ha detectado en los libros de texto, dice el ministro Ángel Hernández que son críticas porque han visto afectados sus intereses económicos. De esto vamos a hablar con Juan Valdés. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Cómo no, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Entonces, son razones económicas las que lo han llevado a ustedes a decir que los libros de texto que ha que ha aprobado el Ministerio de Educación tienen errores. No es que los libros tienen errores. Bueno, en el Observatorio Educativo no hacemos libros, ni vendemos libros, ni somos editores. Nuestra labor es la investigación educativa y el seguimiento a las políticas educativas del país. En tal sentido, desde el mes de enero, nosotros públicamente solicitamos al ministro de Educación y al Consejo Nacional de Educación que presentaran ante el país algún informe técnico o financiero que justificara las alegaciones del ministro de que íbamos a tener mejores libros y más baratos. La realidad es que el ministro de Educación se pasó 8 meses sin presentar ningún informe o investigación que sustentara sus propuestas de hacer nuevos libros de texto. De hecho, el mismo Consejo Nacional de Educación nunca lo solicitó ni lo recibió. En nuestro caso, en el Observatorio Educativo, nuestro trabajo es de investigación. Y le insisto en que nosotros llevamos 8 meses pidiendo al ministro que presentara algún informe. La educación es una ciencia. La educación no se trabaja simplemente por alegatos ni por propuestas orales. El deber del ministro Ángel Hernández desde el primer día debió haber sido mostrarle al país en qué se fundamentaba su propuesta. ¿Por qué? Porque hacía un año que el país había invertido 3.800 millones de pesos en comprar más de 9 millones de libros. Entonces, en el Observatorio Educativo nos preguntábamos, ¿y por qué otra vez tenemos que gastar miles de millones de pesos en hacer libros de texto?
El ministro argumentaba, bueno, es que esos libros no están adecuados al currículo, pero nunca fue capaz, ni cumplió con el deber, de mostrarle a este país un informe técnico. Tampoco fue capaz el ministro de mostrarle al país un informe financiero que nos dijera, miren, nos vamos a ahorrar, como decía él, miles de millones de pesos. No Hoy es cierto eso del ahorro de los no hay 6.000 millones. De hecho, los libros ahora salen más caros. Los libros ahora nos han salido 12% más caros que hace 2 años. ¿Por qué? Porque en promedio los libros hechos ahora tienen 67 páginas menos. Inclusive en 2021, cuando se invirtió más de 2.000 millones en hacer más de 9 millones de libros, una tonelada de papel para impresión costaba $1,600. Hoy cuesta $800. O sea, la materia prima para hacer un libro está 50% más barato. También, si usted tiene un libro con 67 páginas menos, por supuesto debe costarle menos. Sin embargo, en el observatorio educativo, ¿qué es lo que hemos... la inflación en ese tiempo? ¿Perdón? La inflación en ese tiempo. No era de más de un 6%, porque recuerde que en 2021 teníamos la pandemia. Todas las materias primas aumentaron de costo porque traerlas aquí era costoso. De hecho, el mundo entero paró hasta la fabricación de automóviles. Ahora, usted tiene la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que le dice que en este país, en ningún momento de la historia, se había gastado más de 2.200 millones de pesos en libros. Entonces, ¿de dónde sacaba el ministro la falsedad de que él iba a ahorrarse 6.000 millones de pesos? Eso fue una burda mentira. Eso fue una excusa para justificar hacer los libros de texto de otra forma. Entonces, el ministro también le ha mentido a este país cuando le dice que él lo que está es desmontando un negocio. Pero y también le dijo al país que los libros los iban a hacer en el ministerio. El ministerio no ha hecho ningún libro. ¿Y quién los hizo? Bueno, el ministerio le pagó 301 millones de pesos a las universidades para hacer los libros. Así que vamos a estar claros en algo. El ministerio no ha hecho ningún libro. Eso que él decía era totalmente falso. Entonces, para hacer un libro, querida, el 70% del costo se va en la impresión. El ministerio no tiene una imprenta. El ministerio le ha pagado más de 800 millones de pesos a Editora Corripio, que fue la que ganó la licitación para imprimirlos. O sea que el ministerio no está imprimiendo los libros. Tampoco los está haciendo porque los libros los hacen las universidades. Y algo peor, el ministro, violando la ley de compras y contrataciones públicas, contrató a todas esas universidades, que es el sector al que él pertenece. Porque el ministro es un rector universitario y un pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios. O sea, el ministro lo que hizo fue quitarle el negocio a quienes lo hacían antes para dárselo a las universidades. Pues y por entonces, otro lado, tampoco le imprenta. Sí, él tiene razón desde el punto de vista de que se trata de un negocio y que hay una queja porque me han quitado un negocio. Usted mismo lo acaba de decir. No, pero un momentito. Todo lo que se hace en el ministerio es un negocio. El desayuno escolar son 30.000 millones de pesos de negocio. ¿Qué está pasando aquí? Todo lo que hace el ministerio es un negocio. Porque, ¿qué es? Si usted busca la expansión semántica de la palabra negocio, ¿y qué connotación negativa tiene la palabra negocio? Todo lo que hace el ministro es negocio, porque todo lo que hace el ministerio es administrar miles de millones de pesos en intercambios. Ahora, los negocios están regidos por la ley. Y aquí hay una ley de compras y contrataciones públicas. Si el ministro quería hacer nuevos libros, lo que debió hacer fue una licitación. Si él quería incluir a las universidades, tenía que poner a las universidades a competir con los expertos que son los editoriales. Aquí entonces eso no se hizo. Claro que no. Además, quitó de manera unilateral. Yo tengo 34 años como maestro trabajando con las universidades. Y aquí las universidades dominicanas no son ni siquiera capaces de hacer sus propios libros de texto. ¿Qué universidad en este país hace sus libros de texto, por favor? Entonces yo me pregunto, ¿de dónde le salió al ministro? De la nada. Que el ministerio iba a ser capaz, a través de las universidades, de hacer libros de texto. ¿Qué histórico tenían las universidades de este país de hacer libros de texto? Eso no existe. Mire, la ley de compras y contrataciones públicas tiene muchas premisas. Y una de ellas debe ser la referencia. O sea, usted no puede de la nada involucrarse en una venta de un servicio al Estado que usted nunca ha hecho. Y si lo va a hacer, tiene que ser mediante una licitación. El ministro los contrató a todos, a todas las instituciones. Algunas son religiosas, otras son academias, la mayoría son universidades. Y los contrató de forma directa, sin licitación. Yo lo que digo es lo siguiente. Primeramente, hablar de que eso es un negocio, ahora es un negocio, porque se le pagan 800 millones a Editora Corripio y se le pagan 300 millones a las universidades.
Que no me hablen a mí de que eso es un negocio, porque por ahí no está el problema. Porque todo lo que hace el ministro es negocio, es administrar fondos públicos. Y tampoco que me digan que el problema de los libros hoy en día es que no son, o que son mejores que los anteriores. Porque lo que hemos descubierto es que los libros están llenos de errores. Ahora vamos al tema de los errores en los libros. ¿Usted me podría puntualizar lo más grave que se ha detectado desde el Observatorio de Educación en esos supuestos errores? Tengo que decir supuesto porque es la versión de ustedes contra el ministro, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que el ministro, todo su equipo me demostraran si los errores que hemos identificado no son ciertos, porque aquí lo que tenemos son evidencias, no opiniones. Fíjese, el primer problema con los libros de texto comienza en su diseño. Lamentablemente, usted tiene en este país evidencia de que los niños en el nivel primario no pueden ni siquiera comprender bien lo que leen. Eso demuestran las pruebas diagnósticas, las pruebas PISA, todos los estudios. Entonces, si usted va a hacer un libro de texto, el nivel lingüístico que tienen esos libros tiene que estar adecuado al nivel de comprensión que tienen los niños. Si los niños no son capaces de entenderlos, no van a aprender. La pirámide del aprendizaje te dice que el requisito fundamental para aprender es entender. La comprensión precede al aprendizaje. Entonces, ¿qué detectamos en el observatorio? Que todos los libros tienen un nivel lingüístico por encima del nivel de comprensión de los niños. También los libros tienen problemas procedimentales. Usted tiene una estructura en la cual todos los libros comienzan con lo que se denomina una situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje, por teoría, debe ser contextualizada a cada aula, a cada maestro, a cada escuela. Usted no puede tener por defecto en todos los libros la misma situación de aprendizaje, que es una propuesta de un ejercicio. Por ese ejercicio no puede ser el mismo para las 7.600 escuelas del país. ¿Y cómo se hacen esos casos? Los maestros lo que hacen es evaluar el contexto. ¿Cuántos niños tengo? ¿En qué situación están? ¿Cuáles son sus familias? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? Porque usted como maestro tiene que primero basarse en qué sabe ya el niño. Es otro de los problemas de estos libros. Pero ¿cómo un libro deja ese vacío para que lo llene un maestro? No, el maestro pedagógicamente esa es su función y los maestros sabemos hacerlo. O sea, yo sé quiénes son mis niños en mi aula, yo sé quiénes son sus familias, yo sé dónde flaquean, cuáles son sus fortalezas. Entonces, si hoy está lloviendo, usted no me puede dar a mí una situación de aprendizaje que me fuerza a hablar de un día todo soleado, para ponerle un ejemplo. Por eso es que si usted va a empezar a enseñar los números naturales hoy, lo primero que usted como maestro sondea es en qué situación está la escuela, la comunidad, los niños. ¿Qué hicieron antes? ¿Qué dominan ellos? ¿Qué saben y qué no saben? Pero cuando usted en un libro pone la misma situación de aprendizaje prescrita para todos los niños, usted se está desconectando de la realidad. Y la escuela del aprendizaje, en la cual se basa la educación dominicana, se llama el constructivismo social. Se basa en lo que se llama la construcción social del aprendizaje. Lamentablemente estos libros ignoraron la base constructivista del aprendizaje. Otra cosa que tienen los libros... A mí me gustaría que usted lo pueda decir de una manera que no es, porque esos son un lenguaje muy exclusivo, ¿verdad? Para un nivel académico, entonces tenemos que prácticamente traducírselo a nuestros oyentes para que lo entiendan, Por porque ejemplo, lo importante es que su mensaje llegue. Un niño que no sabe sumar y multiplicar, usted no le puede dar álgebra. Exacto. Eso se llama conocimientos previos. Gran parte de los problemas que tienen estos libros es que no tienen una conexión con el nivel real de desarrollo cognitivo, de conocimiento y lingüístico de los niños. Parece más avanzado, entonces ¿cómo se lo...? Porque los libros lo diseñaron en base a una malla curricular que presume que el niño tiene niveles que no tiene. Entonces hay una desconexión de la realidad. Los libros están llenos de faltas ortográficas. Me dicen, no, Juan, eso se puede corregir con una fe de rata. Le digo, no, porque es que la fe de rata te puede corregir faltas menores. Pero acá tú estás hablando de libros que tienen más de 600 errores. Un libro ortográficos. Sí. Solamente ortográficos. Pero, óyame, es que se repiten. Aquí se olvidaron de la acentuación, de las mayúsculas, de las comas, del punto y coma, del punto y seguido. ¿En los libros de texto? ¿De qué? Ay, Dios. Sobre todo en el nivel primario. Entonces, realmente, que ahí se tiene que aprender a escribir bien para inclusive ejercicios que no tienen ningún sentido y ejercicios que no están relacionados con el nivel que tiene el niño. El nivel de conocimiento. Y de comprensión lectora, que es lo más... en función de los resultados de las pruebas diagnósticas, dicen que están atrasaditos. Mira, aquí todos sabemos. Mira, aquí cometieron un error garrafal en educación. Mira, las teorías del aprendizaje te dicen que los niños son el centro de la experiencia de enseñanza-aprendizaje, que los niños son el centro del sistema educativo. Pero aquí se olvidaron de los niños. ¿Por qué?
porque aquí hicieron unos libros ajustados a una malla curricular que no guarda relación con el nivel real que tienen los niños dominicanos. Si usted sabe, Ministerio de Educación de la República Dominicana, y usted tiene todas las pruebas de que los niños tienen dificultades de comprensión lectora, ¿cómo usted se embarca en una adecuación curricular que presume que el niño ya tiene dominio que no tiene? Eso es engañarse, eso es un dispendio del dinero público. Con relación al tema de los libros, tenemos... Ahora, dejamos la promesa cuando nos fuimos a pausa, profesor, de mostrar cuáles son esos errores así más puntualmente que ha encontrado la comunidad educativa en la que usted forma parte, que se siente como alarmada de cómo es posible de que estos libros de texto hayan sido aprobados con este Así nivel es. tan errático. Fíjate, algo muy importante, los libros de texto son un modelo para los niños. Los libros de texto no pueden venir de fábrica con errores ortográficos. Hay una estrategia de aprendizaje que está en las bases del diseño curricular dominicano que se denomina el autoaprendizaje. Uno espera que los niños se lleven los libros a la casa y que por sí mismos se motiven a aprender. El niño no aprende solamente por la instrucción del maestro. Un libro lleno de errores, lamentablemente, no estimula el aprendizaje. Un libro como estos, por ejemplo, donde no hay mucha conexión entre las figuras que se presentan y los ejercicios que se hacen, desorientan al niño. Un libro que te dice que el río más largo del mundo es el río Nilo. Dice, por un momentico, ¿dónde se quedó el Amazonas? O sea, entonces el Amazonas es el río más largo, pero los libros que aprobó el Ministerio de Educación dicen que es el Nilo. ¿Qué es el Nilo? O sea, tú tienes temas acá, por ejemplo, como poemas que se le presentan a los niños, que no me gusta decir esto, porque uno dice a los niños que no los digan, pero usted tiene un poema aquí donde dice maldito, el maldito haitiano, la maldita invasión. ¿Dice ahí? Es que los libros no pueden estar, eso es un poema, claro. Pero, es que está ahí. Pero está ahí. Un libro que te habla... Lo está como validando, ¿verdad? Es un modelo validado. Hay un tema que se llama el contenido actitudinal que tienen los libros, que es el tema de la cultura. Tú no puedes en un libro de texto de un niño que no tiene un nivel de comprensión ni de desarrollo lingüístico para quizás interpretar un poema como este, tú ponérselo en primaria. Un país que tiene constante conflicto con su vecino que es Haití. O sea, ahí se construyen cosas que no deben estar a nivel actitudinal. También tú tienes errores que lamentablemente son de esa misma naturaleza. En ese mismo poema te habla de la sirvienta de la casa. Señores, eso es una falta al derecho de la mujer, al derecho de los trabajadores. Es un término derogatorio decirle sirvienta a la señora que trabaja en la casa. ¿Es discriminatorio eso? Sí, es discriminatorio, hasta derogatorio, porque también hay un derecho del trabajador y del respeto. También, lamentablemente, los libros no tienen suficiente práctica. Aquí hay un tema con la alfabetización que es preocupante, porque hay muy poco espacio después de segundo grado para continuar la alfabetización de los niños. En los libros de matemáticas, la gran mayoría ni siquiera tienen ejemplos en los ejercicios. O sea que un niño en la casa... En los libros de matemáticas no hay ejemplos. No. Entonces, usted tiene... Dios mío, pero eso es básico, y ¿verdad, que la cantidad profesor? de material que se tiene, por ejemplo, los libros todos tienen una parte que es para la evaluación. Y la cantidad de material que se tiene antes de la evaluación no coincide con lo que se espera que el niño haga. Entonces, ¿la evaluación? Sí, en la evaluación. O sea, los libros contienen imágenes e iconos, por ejemplo, para identificar competencias, que el niño nunca los va a entender, porque el niño no sabe lo que es una competencia específica, ni una competencia general. Yo te puedo poner un ejemplo bien puntual de un libro de tercer grado. Ajá. Ese libro de tercer grado, yo quiero que ustedes escuchen esto. Aquí hay un problema de comprensión lectora. Y en la primera página del libro, estamos hablando de la unidad 1 del libro de tercero de matemáticas, te dice: utiliza en forma sistemática estrategias de resolución de problemas, verificando e interpretando sus resultados con relación a la situación del problema presentado y justificando en su lenguaje cotidiano procesos de razonamiento propios acerca de una demostración, un algoritmo, un resultado matemático, de forma inductiva y utilizando recursos concretos e integrando las tecnologías digitales. ¿Eso se lo dice a un niño de tercer grado? Ni un adulto. Ay, no, señores, así no se puede. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes por qué? Lo que pasa es que ese es un componente para el maestro. Y lo han puesto en el libro del estudiante. Entonces tú dices... Ese es un componente para el maestro, se parece al maestro. Y está en el libro del estudiante. Y no solo eso, está mal redactado. En términos semánticos no se entiende. Y se supone que un maestro debe identificar eso en un niño.
lo cual es imposible en la práctica. Esos son indicadores de desarrollo, llaman indicadores de logros y competencias específicas. Entonces, lamentablemente, los ejercicios en los que se supone que los niños leyeron un documento, lamentablemente no lo pueden leer porque el tamaño de la tipografía usada es muy pequeño. También. Muchas imágenes pobres, inadecuadas. No se hace ninguna actividad para seguir alfabetizando a los niños a partir de segundo de primaria. Y yo quiero que el pueblo sepa algo. ¿Ustedes sabían que el ministro no mandó a imprimir los libros de primero de primaria? ¿Por qué? Yo no sé, los libros de primero de primaria, que son los más importantes para un niño educarse. No hay libros de primero de primaria impresos. Pero ya el año escolar comenzó. Querida, Entonces, ¿cuándo se le van a entregar los libros a es los que yo no niños? sé cómo que me dicen que el año escolar comenzó. Los niños están yendo a la escuela. Pero, mira, aquí pasaron muchas cosas. Lo primero es que por algún error de ellos, los libros de primero de primaria los hicieron como textos integrados, que ya fue un tema que se debatió en este país hace una década. Ellos para primero de primaria subieron al portal en PDF. Textos integrados son. Ah, Sí. pero eso aquí tuvo problema. Entonces, escúchame esto. Para primero de primaria, ellos crearon 3 tomos. Pusieron todas las materias juntas en 3 libros y cada libro tiene más de 300 páginas. Esas 300 páginas están en un archivo PDF. Y yo le pregunto a ustedes. Para un niño bajarlo de primero. No, y no solo eso. Y un niño de primero aprende tocando en una pantalla. ¿Cómo el niño va a aprender a redactar, a leer y a escribir? Entonces es una locura. No tienen cuadernos de práctica para primero. Que no tienen ni libros de texto porque no los mandaron. Usted busca la licitación de los libros de texto y los de primero de primaria, el libro más importante de la escuela, no lo mandaron a hacer. Lo tienen en un archivo PDF. Va a suministrar el libro Nacho. Ay, Dios mío. Bueno, yo te puedo decir algo. El Nacho es un libro bueno. Otra cosa, profesor, quiero que sepas que aquí hacen falta 13 millones de libros para que los niños tengan los libros que necesitan en la escuela. Y solo se mandaron a imprimir 6.4 millones. O sea, la mitad de los libros no se mandaron a hacer, a imprimir. Entonces, desgraciadamente, al pueblo aquí le están engañando diciéndole que los niños por primera vez están recibiendo sus libros gratis. Los libros siempre han sido gratis. Yo no sé a quién se le ocurrió darle la mentalidad a este país ahora de que el Estado es una dádiva lo que le da a los niños. La educación es un derecho. Aquí ningún libro es gratis. Eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, por favor. Ahora, sí te quiero decir que las escuelas públicas nunca se ha cobrado por un libro. O sea, ¿de dónde viene este cuento ahora? Que es la primera vez que estamos dando libros gratis, que estamos ahorrándonos miles de millones de pesos, que los libros son mejores. Los 3 argumentos son totalmente falsos. Pero no lo dice el profesor Juan Valdés. Lo dice la investigación, lo dice la Dirección General de Compras y Contrataciones. Usted puede ver todas las compras y todas las licitaciones. Profesor. Aquí lo que se ha hecho con estos libros es un asalto y es una violación, es un crimen. Mire, a nosotros como maestros nos duele. Mire, yo dirijo un colegio privado y en los colegios privados no nos metimos en esto. Los colegios privados, todos los colegios privados de este país, seguimos trabajando con los libros de 2021, que son los que deberían tener en la escuela hoy. De hecho, aquí no habría que comprar libros. Aquí se compraron 9 millones de libros hace 2 años. Y esos libros están ahí en almacén. Entonces, ¿de dónde le salió al ministro gastar 1.200 millones en esto? Inclusive hay libros que fueron hechos de manera ilegal. Los libros de inglés, por ejemplo, se mandaron a imprimir a través del PNUD. Y el PNUD lo está imprimiendo en otro país para traerlo aquí, violando la ley de compras y contrataciones. Eso está pasando ahora. Ahora mismo. Los libros de inglés del ministerio, nosotros lo hemos denunciado y hemos enviado a Milagros Ortiz Bosch se lo y a dieron Carlos, al PNUD. ¿Cuántos millones hay? más de 100 millones de pesos para imprimir los libros de texto de inglés, que no son libros de texto, son folletos, porque son folletos que donó la Embajada Americana, que tienen muy pocas páginas, que no tienen archivos de audio, que están hechos estrictamente alineados a la malla curricular y no al nivel de competencia lingüística que tienen los niños. Es una farsa. Entonces yo no sé cómo al pueblo dominicano este ministro sigue engañándole, prometiéndole cosas de lo cual no tiene ninguna evidencia. Cosas que son tan fáciles de verificar como falsas. Profesor, y el tema de la educación sexual, ¿cómo ha sido planteado en esos libros de texto? Porque eso siempre genera uno debate. de estos libros que tiene una definición de vagina y de vulva que eso da vergüenza. Ajá, ¿y cómo lo dice? Lo que pasa, bueno, no puedo decir esto por acá. O sea, ¿Por qué? Pero si el libro lo dice, tú lo puedes decir. No, perdóneme. No, yo no. O sea, yo le voy a decir algo a ustedes. Yo le expliqué como lingüista, como especialista en el área de lenguas,
que lo primero que usted tiene que tener en un libro para que un niño pueda aprender cualquier cosa es que lo pueda comprender. Profesor, ¿usted podría compartir lo que dicen los libros sobre la vagina y la vulva? Esa parte yo te reitero, discúlpame. O sea, tú no me puedes decir que la vagina es un espacio para depositar el semen. ¿Dice en los libros? Sí, yo digo, pero espérate, que su función es recibir el semen. Digo, pero un momentito. Lo primero es que en el grado en que está, el niño no lo va a comprender. No tiene que hablar de eso tampoco. El nivel de... Profesor, escúchame, ¿en cuál página del libro dice eso? Porque yo necesito que usted no es que yo dudo de usted. Yo le voy a enviar el libro completo para que usted lo tenga y le voy a enviar esa página. Porque mi problema es el siguiente. Desde el Observatorio Educativo, desde la ADP, nosotros siempre hemos exigido que se incluya la educación sexual formal en la escuela pública. Aquí hay demasiados embarazos no deseados, aquí hay demasiadas familias con menores de edad, pero la educación sexual debe darse a través de un lenguaje adecuado. También hay un libro de eso que tiene hasta un arco iris, que no es un arco iris real, que es un asunto de una agenda. Y nosotros, ahí incluyeron la agenda LGBTI. Hay un arco iris muchísimas letras. Que no es el arco iris normal. Digo, miren, hay que tener, porque hay un contenido que se llama contenido actitudinal, que no es ni conceptual ni procedimental, que hay que tener mucho cuidado en cómo se educa a los niños. Por lo menos, tú no puedes controlar lo que pasa fuera de la escuela en la sociedad, pero tú sí puedes controlar dentro de la escuela lo que los niños son expuestos. Entonces nosotros tenemos nuestras observaciones sobre esto. Yo lo que entiendo es que como estos libros se hicieron a la carrera, entonces hay tantas mentiras, querida, porque primero el ministro te dice que no fueron ellos que editaron los libros, que fueron las universidades y que ellas van a tener que corregirlo. Y hoy en una rueda de prensa, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos te dice que no, que ellos fueron que lo editaron y lo revisaron. Digo, entonces, bueno. Y otra pregunta, yo insisto, ¿y para qué se creó una unidad editorial? Si el negocio de los libros sigue igualito, que yo no lo veo mal que sea un negocio, porque todo es un negocio en el ministerio. Eso es una manipulación. Y le voy a explicar algo. Los libros de texto no son ni el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, un ministerio que te gasta 9.500 millones comprando guaguas que no están en el presupuesto, ¿cómo se está quejando de gastar 2.000 millones en libros? Si el libro es el instrumento básico de la enseñanza-aprendizaje, de la experiencia enseñanza-aprendizaje. Así es. O sea, realmente, yo creo que se está cuestionando algo que no tiene fundamento. Profesor, la escuela yo sí estoy interesada en que usted me pueda decir esa parte de la educación sexual. Pues yo la leo, si a usted le falta valor para leer, yo la leo. No es eso. Porque el tema es, profesor, que eso no puede ser, que a los niños en la escuela se les enseñe que esa es la función de la vulva o de la vagina. O sea, no, así no. Mira, querida, lo que pasa es que lamentablemente yo insisto en que el problema aquí fue que las cosas se hicieron a la carrera. Aquí hay un problema serio, y es que lamentablemente aquí se quiso hacer libros de texto en 6 meses. Un libro de texto no dura menos de 2 años en construirse. Entonces, yo no puedo creer. Ahora, tú sabes a quién yo también cuestiono, que quiero que el pueblo lo escuche, al Consejo Nacional de Educación. Sí. Porque el Consejo Nacional de Educación debió de inmediato exigir al ministro de Educación que le presentara algún informe, algún estudio que justificara por qué este país tenía que embarcarse en hacer nuevos libros de texto. Porque eso no era necesario. O sea, no debió ser porque cada 2 años. No, cada 4 años. Ajá. Entonces, él cambió los libros un año después y aquí nadie se atrevió más que nosotros, porque quiero reiterarlo. Desde enero, en el Observatorio Educativo, nosotros estamos exigiendo al ministro de Educación que presente dónde está la evidencia de que aquí hacía falta hacer nuevos libros de texto. ¿Dónde está la evidencia de que nosotros nos íbamos a ahorrar miles de millones de pesos, como él decía? Porque no hemos encontrado ninguna evidencia de esto. Lo que el ministro le dijo al país era totalmente falso. Y aquí hay una ley de función pública, que es la ley 4108 de función pública, que le exige a todo el funcionario público basarse en la honestidad, en la ética y en la integridad. Y el ministro de Educación, desgraciadamente, no fue eso lo que hizo, porque él, desgraciadamente, no lo hizo. Lea usted qué dice de la vulva ahí. Bueno, mire, me gustaría la página, que no la veo. Sí. Este libro ¿cuál?
Sí, de cuarto, de ciencias naturales. De ciencias naturales del cuarto grado de primaria. Correcto. Aquí dice, aparato reproductor femenino. El aparato productor de la mujer consta de vulva, vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Sus funciones son: vulva, parte exterior, es la puerta de entrada a la vagina. Vagina, permite la entrada del líquido seminal. O sea, la entrada del líquido seminal es eso, el semen. A eso me refiero. A lo que yo le quiero referir es lo siguiente. Un niño de cuarto grado de primaria no entiende eso. Y esa no es la función. O sea, eso es... Ellos se están enfocando acá más en la parte del coito que permite la vulva en el coito. La entrada del líquido seminal. Déjeme buscarle, porque yo tengo y el tema ese del arco iris, de la está comunidad. Está en otras páginas. Yo eso sí quisiera dejarlo a que los expertos lo revisen. Porque cuando nosotros vimos el arco iris dijimos, pero eso no es el arco iris realmente es horizontal, no es vertical. Pero que también el contenido de estos libros, en lo que yo insisto más, te soy honesto, es en la parte procedimental. Porque el libro no se adecua al nivel de desarrollo que tienen los niños, a su nivel de desarrollo cognitivo, conceptual, tampoco guarda mucha relación con la misma adecuación curricular en la que debió basarse, e insisto en todas las ilegalidades en que se incurrió para hacer estos libros. Aquí lo que tenemos Profesor, es un si usted tuviese que hacer una evaluación de la situación del sistema educativo, hay como una sensación de que se ha deteriorado en los últimos tiempos, no necesariamente por ineficacia de la gestión oficial, sino porque la pandemia tuvo un gran impacto en el proceso de aprendizaje, ese tema de los niños encerrados durante casi 2 años escolar, pero porque terminamos el 2020, estamos avanzados, pero se terminó desde la casa con la educación a distancia, y aquí el año escolar 2021-2022 fue totalmente a distancia. Así es. ¿Cuál es la situación del el deterioro del sistema educativo viene mucho antes de la pandemia. Vamos a estar claros. Los mismos resultados que tenemos en las pruebas PISA y diagnósticas eran los que teníamos antes. Pero ese es el problema, que no hemos avanzado. Cuando a mí me preguntan cuál es el principal problema del sistema educativo dominicano, yo siempre digo lo mismo. Aquí el problema de la educación dominicana es ético, no es técnico. Aquí la mayor desgracia que tiene la educación dominicana es que cada gobierno y cada ministro viene con su propio programa. No hay continuidad de las políticas educativas. Inclusive, en este mismo gobierno, me apena mucho, porque yo fui uno de los editores del plan de gobierno, de este gobierno en educación. Y cuando usted ve el plan de gobierno en educación y lo que está haciendo el ministro Ángel Hernández, no hay correlación. O sea, dentro de un mismo gobierno, no de un cambio de gobierno a otro, no. El ministro Ángel Hernández cambió todo lo que ya estaba planificado. Entonces yo digo, en un país donde no hay continuidad de las políticas públicas, vuelven locos a los profesores, a los técnicos, a los padres, a los estudiantes. Pero este es el mejor ejemplo. Aquí este país, en este mismo gobierno, compró más de 9 millones de libros. Bueno, pues viene un nuevo ministro y dice, no, eso no sirve, vamos a hacer otros. Violando la ley por todos lados. Y entonces hacen un mayúsculo disparate en términos de contenido procedimental, contenido conceptual y actitudinal. Pero la mayor desgracia de la educación dominicana es que aquí no hay continuidad. Aquí cada ministro que llega viene al ministerio como que ese es su negocio privado y lo maneja así. Te cambian los planes estratégicos, los planes operativos. Entonces, a nivel operativo, el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre las 100 instituciones públicas mejor dirigidas. Usted entra al SISMAP, que es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, que es una herramienta del gobierno. Y el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre las 100 instituciones mejor gestionadas. Peor, de los 23 ministerios del país, el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre los 15 mejor dirigidos. Debería ser el mejor, el número 1, ¿verdad, profesor? Y es el que más dinero recibe. Claro, por dinero no es. ¿Cuál es el problema del Ministerio de Educación? Gestión. No hay una gestión ética. Para mí el problema no es técnico. Para mí el problema es ético.
Porque aquí Y lo el único que hace 4%, profesor, ¿usted cree que hizo la diferencia? ¿Aportó Bueno, la algo eso? desgracia del 4% es que si tú lo evalúas, solo se ejecutó en el año 2021. La ejecución presupuestaria del 4%, por un lado. Por otro lado, los otros años se llegó al gasto del presupuesto, pero el gasto no guardaba relación con las metas de ese gasto. Es que aquí, por ejemplo, en aulas, se suponía que a 2020 debimos haber tenido 28,000 aulas y no llegamos ni al 70% de ellas, pero se gastó todo el presupuesto. Entonces tú preguntas, entonces ¿dónde está el 30% de ese dinero? Si yo te di 100 pesos para comprar 100 plátanos a $1 y tú coges los 100 pesos y me devuelves 70 plátanos, ¿dónde están los otros 30? Bueno, pues aquí ha pasado lo mismo. Aquí no ha habido capacidad de ejecución del presupuesto. El problema, no, de hecho, hoy debería ser el 6%, según la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero el mayor fracaso del Ministerio de Educación está en su gestión. No hemos tenido buenos gestores del ministerio. Aquí le quieren echar la culpa al maestro del fracaso educativo. Sí, porque aquí de una vez, honestamente, yo me sorprendo. Entre los responsables son los padres de familia y los maestros Mentira, del eso es fracaso. falso. Esas son dos. Quien no es especialista en educación te va a decir que los padres y los maestros son los responsables, pero eso es mentira, porque la escuela está supuesta a tener políticas socioeducativas. Los padres y los maestros son como es la gestión del ministerio, porque los responsables de que los padres se conecten con la escuela y de que los maestros se desarrollen son los ministros y las gestiones ministeriales. Aquí el fracaso de la educación es ético, no es técnico. Muchísimas gracias, profesor Juan Valdés, por esta entrevista tan rica en contenido con este tema educativo que siempre está en la agenda nacional y es importante conocer sus diferentes vertientes. Lo vamos a volver a invitar.